Hola compañeros, somos de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial, Electricidad 2. Nuestro tema es generadores de corriente directa. Los integrantes del grupo son el señor Joel Goya, Kevin Rodríguez, Cristóbal Monge y mi persona, Diego Barragán. Empecemos. Vamos a dar una pequeña introducción sobre los generadores DC. Un generador eléctrico convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión. Su funcionamiento se produce siempre al principio de la bobina giratoria dentro de un campo magnético, como lo podemos ver en una imagen de una corriente continua. La corriente en la armadura circula en un sentido durante la mitad de cada revolución, y en otro sentido durante la otra mitad, para producir un flujo constante de una corriente en un sentido o una corriente continua. Una pequeña historia sobre la batalla de la corriente. En el primer periodo de desarrollo de la máquina de corriente continua, que abarca el tiempo desde 1831 hasta 1851, está enlazada interrumpidamente con los números científicos rusos Lenz y Jacobs. La primera transmisión interurbana de la corriente alterna ocurrió en 1991, cerca de Perú y Colorado, a lo que siguió algunos meses más tarde otra en Alemania, a pesar de las notorias ventajas de la corriente alterna frente a la corriente continua. Thomas Edison siguió abogando fuertemente por el uso de la corriente continua, de lo que poseía numerosas patentes. De hecho, atacó durante a Nicolás Tesla y a George Westinghouse, promotores de la corriente alterna, a pesar de lo cual ésta se acabó por imponer. Así, utilizando la corriente alterna, Charles Protege de General Electric pudo solucionar los problemas asociándose a la producción y transmisión eléctrica, lo cual provocó el fin de la derrota de Edison en la batalla de las corrientes, siendo su vencedor George Westinghouse y a menor medida Nikola Tesla. Las características de los generadores, hay muchas características de ellas. Vamos a mencionar unas cuantas. Los generadores de corriente continua funcionan normalmente en voltajes bastante bajos para evitar las chispas que se producen en las escobillas y en el conmutador. El conmutador también se lo puede denominar como pequeñas tergas con pequeños aislantes. El potencial más alto desarrollado para el tipo de generador suele ser de 1500 voltios, pero eso es lo que puede llegar a generar un generador. En algunas máquinas más modernas, la inversión se realiza usando aparatos de potencia electrónica, como por ejemplo los diodos, a diferencia que los generadores antiguos utilizaban un anillo metálico, que es mucho diferente a lo que ahora se utiliza. En estas dos mitades de anillo se aislaban entre sí y se veían como las horneras de la bobina. Como ya seguíamos, en los generadores modernos de corriente continua utilizan armaduras de tambor, que suelen estar formadas por gran número de bobinas agrupadas en hendiduras longitudinales dentro del núcleo de la armadura. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos las bobinas dentro de estas ranuras. Estas son la longitud que lleva el alambre. Si una armadura tiene un solo circuito de cable, la corriente que se produce aumentará y disminuirá dependiendo de la parte del campo magnético a través de la cual este movimiento se le dé al circuito. Tenemos aquí ciertas partes de lo que es el generador: su tapa de carcasa, su eje, los cojinetes o también llamados rodamientos que se le denomina, su conmutador, su conjunto de cepillos y la armadura. La armadura está compuesta, como ya le dije, de las bobinas, y estas van directamente a este conmutador, que son denominados estas partecitas de aquí, delga, con sus aislantes. Bueno, ya como estamos viendo, aquí vamos a ver lo que son las partes básicas de lo que es el generador de corriente continua. Está agrupado por un estator, un inductor, un eje, el devanado, o sea, los de la devanado, porque está el inductor y el inducido. Tenemos las delgas del colector o conmutador, se le puede decir de las dos formas. Vamos a hablar sobre lo que es el estator. Tenemos
la gráfica de lo que es el estator, donde está el devanado de campo, la pieza polar y lo que es la carcasa. El estator está formado por la culata que pertenece al circuito magnético del inductor, como ya lo dije, y que ejerce el soporte mecánico. Dentro de la culata están los polos sobre los cuales se coloca el devanado inductor para que, al ser alimentado por el DC, genere un campo magnético mostrando el norte y el sur. Aquí en esto de aquí, con una brújula se podría detectar el norte y el sur por el magnetismo que se realiza. El inductor está constituido por el núcleo magnético a la expansión del viento polar, que es la parte del núcleo que está al frente del inducido, y la culata que cierra el circuito magnético, que es el que tenemos dentro de lo que es el estator. Sí. Ya, listo. Continuando con las partes, aquí encontramos lo que es la armadura o el rotor. En el rotor encontramos la armadura. La armadura, como ya lo dije, es todo lo que es el bobinado, siguiendo con lo que es el colector o el conmutador, como se lo denomina. Aquí también podremos encontrar las escobillas, pero las escobillas en realidad se encuentran sujetas en la tapa posterior, en donde cierra lo que es el estator y lo que es el rotor. El rotor está formado por el inducido y el colector de las delgas, unas coronas donde van el inducido, que es este de aquí. La corona, las delgas y todo esto de aquí se le puede denominar el conmutador o colector. Esta parte que ustedes encontrarán se llama la armadura, que también se le denomina inducido. Es el núcleo magnético de forma cilíndrica, constituida por una serie de chapas de hierro aisladas entre sí, para evitar la corriente difocal. Tiene unas ranuras para alojar las bobinas, cuales las constituyen, que son todas estas delgas que ustedes ven aquí. Estas ranuras entran lo que son los alambres. Los alambres en sí, o las bobinas, se le denominan los devanados. Ya vimos los devanados en el estator, y estos son los devanados de lo que es la armadura o el inducido. Principio de funcionamiento. En el momento en que hagamos girar una espira dentro del campo magnético, aparecerá una corriente inducida en esa espira. La corriente inducida en esa espira siempre será positiva. Cabe recalcar que una espira es una línea. O sea, que cuando gira y toca uno de los carbones, ahí se generará recién la corriente positiva. Cuando hagamos girar la espira bajo acción del campo magnético creado por esto, habrá más posiciones donde la FEM o la fuerza electroautomotriz inducida que recojan las escobillas será máxima y donde otras será mínima. Según la ley de la fuerza simplificada, cuando un conductor pasa por la corriente eléctrica, se sumerge en un campo magnético. El conductor sufre una fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético, y la corriente, siguiendo la regla de la mano derecha. Es importante recordar que para que un generador se usara la regla de la mano derecha, mientras que para un motor se usará la regla de la mano izquierda, para calcular siempre la fuerza. Aplicación y tipos de generadores de corriente continua. Dependiendo de cómo sea la excitación del devanado, los generadores de corriente continua tendremos una serie de características a tener en cuenta para poder elegir el generador que más nos convenga. Entre los más utilizados son los generadores de excitación independiente y los generadores de excitación compuesta. Excitación separada o independiente. Los generadores de excitación separada tienen un campo magnético generado con energía de una fuente externa, tal como lo es una batería. La potencia de salida depende de la velocidad de rotación del generador. Básicamente, mientras más rotación haya, va a haber mayor potencia. Estos generadores se utilizan principalmente en elevadores que requieran de cierta cantidad de control de voltaje. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos al inducido, que genera su propia corriente, y al inductor, que tiene una corriente de otro lado, como ya lo dijimos, una batería. Generadores autoexcitados o generadores en serie.
Los generadores autoexcitados tienen un campo magnético que recibe su corriente desde la salida del generador mismo. De uso común en aplicaciones que van desde grandes generadores industriales hasta algunos modelos de generadores de carácter personal, son los generadores más económicos para comprar y usar. Una pequeña cantidad de magnetismo queda en las electroimanes cuando el generador se detiene, lo que permite comenzar de nuevo y producir una energía que necesita para funcionar. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el inducido que está en serie con el inductor, y así, por eso se lo llaman generadores de corriente en serie. Generadores en paralelo o shunt. Los generadores de derivación son su conjunto de generadores autoexcitados y tienen vueltas adicionales de alambre fino en su núcleo magnético. Esto crea una mayor resistencia que en los autoexcitados, lo que aumenta la eficiencia del producto actual a través de conexiones y los hace mucho más rápido. Un ejemplo típico de un generador es la derivación de un generador que necesita para cargar las baterías rápidamente. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos al inducido que está en paralelo con el inductor. Generadores de excitación compuesta. Al igual que los generadores en paralelo, los generadores de excitación compuesta tienen dos juegos de hilos silenciosos alrededor de cada poste de conexión. Esto duplica efectivamente la salida de corriente sin disminuir la eficiencia general. Las desventajas de este tipo es que por lo general son más caros que otros generadores. Además, la corriente más alta es a veces demasiado alta para las aplicaciones que se lo utilizan. Como podemos ver aquí, tenemos el inducido y el inductor, la cual hace que trabajen con un trabajo más largo. Bueno, las aplicaciones del generador de corriente continua. Aunque la mayoría de los generadores de energía utilizados en la actualidad son los de corriente alterna, los generadores de corriente continua tienen ventajas en ciertas aplicaciones, como son en las fábricas de grandes demandas de energía de corriente continua. Son lugares ideales para esto, especialmente en aquellos que hacen la galvanoplastia, la producción de materiales industriales y compuestos como el aluminio y el plomo. Los generadores de diésel de corriente continua conducen la mayoría de barcos comerciales y también son comunes en trenes de alta velocidad. Ventajas y desventajas de los generadores de corriente continua. Los generadores eléctricos pueden funcionar con alteraciones de corrientes alternas o corriente continua de electricidad. La principal diferencia entre los dos tipos de corriente es la forma que la bobina que gira dentro del circuito proporciona la energía, mientras que un generador de corriente alterna es recomendable para pequeños electrodomésticos. Un generador de corriente continua es ideal para el funcionamiento de motores y electrodomésticos grandes que requieren de corriente directa para proporcionar energía, y en algunas desventajas y ventajas al usar un generador de corriente continua. Ventajas. A diferencia de un generador de corriente alterna y un generador de corriente continua, a menudo no requieren un inversor, a lo que se reduce el costo y la dificultad del funcionamiento de la corriente. Aunque puedes utilizar un generador de corriente continua para alimentar los sistemas más pequeños de manera eficiente, un generador de corriente continua es rentable, siempre y cuando lo uses correctamente. También es una manera muy eficiente para aportar energía a los aparatos electrónicos que funcionan con corriente continua. Desventajas. Aportar toda la electricidad en tu casa a partir de un generador de corriente continua no sería lo ideal. Hacerlo implicaría un proceso complejo y sería muy costoso. El cableado es necesario para usar un sistema más grande. Puede convertirse en un potencial peligro de incendio. Esto sucede cuando, a pesar de ser el cableado correcto, no se utiliza para ejecutar la corriente del generador adecuado. El cableado en un generador de corriente continua puede ser bastante complicado, trabajos más grandes, y es difícil hacerlo de acuerdo con tu código.
Si el cableado es difícil o complejo, es posible que sea necesario un cable más largo para transmitir electricidad desde el generador a la ubicación especificada para proporcionar energía. Si este es el caso, el cable más largo se convierte en una desventaja. Se debe usar el cable de más de 100 pies o 30.48 metros en un generador de corriente alterna, puede ser la mejor elección. Referencias de generadores DC, marcas y modelos. Aquí tenemos un 12V mini generador de motor, caja de engranaje 6 voltios DC, motor con engranaje planetario. Aquí no se va a poder apreciar porque solamente es la fotografía externa. Lugar de origen, Guangdong, que es China. Marca, Eton Motor. Número de modelo ET-PGM16. Aplicaciones, electrodomésticos, cerradura eléctrica, cortina eléctrica, automatización de oficina y entre otros. Su certificación CE ROX. Tipo, motor de engranaje, como ya se lo dijo al principio. Tiene una torsión de 0,05 sobre 5 kilogramos centímetros. Construcción, imán permanente. Conmutación, cepillo, aunque no se lo pueda ver. Característica de protección, a prueba de goteo. O sea que está sellado completamente hermético. Velocidad en RPM de 10 hasta 2000 RPM. Corriente continua, como ya se lo he dicho. Eficiencia IE1. Palabra clave, motor de engranaje planetario de bajo ruido. Nombre del producto, motor de engranaje planetario de 16 milímetros. Esa es la especificación de su distancia. Tensión nominal de 3 a 12 voltios. Las aplicaciones típicas, como ya se las dijo, cortina eléctrica, seguro, bloqueo, robótica, válvula eléctrica. El diámetro ya se lo dijo, que es 16 milímetros. Material de acero y de cobre. Característica clave, bajo ruido, tamaño pequeño, metal y cepillo de carbón. Ya, tenemos nuestro segundo generador, 12V DC motor generador. Lugar de origen China, marca Dongsan. Número de modelo CD150 24GU 30S 6GU 180K. Voltaje 24 voltios. De potencia de salida 100 watts. Aplicación para las bicicletas eléctricas, maquinaria de embalaje y otras más. Certificación CC. Tipo motor de engranaje, torsión alto par, construcción imán permanente como el anterior. Conmutación cepillo, igual que el anterior. Su característica de protección es a prueba de goteo, o sea que hay que tener algún retenedor para poder que ningún aceite pueda filtrarse. En velocidad 3000 RPM, su corriente continua es de 9.6 amperios. Su eficiencia IE2, mucho más eficiencia que el anterior. Su tensión nominal es de 24 voltios directos, su potencia es de 150 watts y su torque es de 9.5 Newton por metro. Bueno, aquí tenemos el tercer motor generador. Este es un 10 NM 12 voltios 24 voltios DC, engranaje planetario, como el primero que distinguimos. Pero este motor tiene 1000 watts de potencia. El lugar de origen, Guangdong, igual que el primero. Su marca diferente, DMKE, modelo de 110 BLD1000. Su voltaje de 48 voltios, 24, 36 hasta un 310. Su potencia, como dijimos al principio en su título, 1000 watts. Aplicaciones en máquinas de coser, masajeadoras y máquinas de corte, tarjeta. Certificación CCE, motor de engranaje. Su torsión es de 3.18 Newton por metro. Su construcción es de imán permanente y su protección es totalmente cerrada. Su velocidad es de 3000 RPM. Su corriente continua es de 26.04 amperios. Su eficiencia IE4 es mucho mayor a lo de los otros dos. Su dirección de rotación es CW. Su dimensión es de 110 milímetros. Tipo de caja de cambio de precisión, productor planetario, como podemos darnos cuenta en esta imagen de aquí. Su certificado CC, ROS, LBD y MC.